disfruten este privilegio, ya tenemos casi todo tuyo. Nada, pero ¿se escucha bien ahí? Excelente. Bueno, primero agradecer la invitación a vos y a Pancho para elegirme para esta hora. Bueno, son momentos raros para todos. Y bueno, en estos momentos por ahí tan raros de estar en casa y no poder salir, creo que una de las cosas que más extrañamos todos, o por lo menos que yo más extraño, es el rugby, es poder, no sé, ir al club, entrar al vestuario, ir a una cancha, estar con la gente que uno quiere estar y poder disfrutar de eso. Creo que eso hoy a todos nos está faltando un poco. Y bueno, esperemos, como dijiste vos en la presentación, que en estos 40 minutos, en esta hora, podamos vivir ese momento y abstraernos un poco de todo y disfrutar del rugby, que es lo que más nos vuelve loco y nos gusta. Así que ojalá que bueno, que vos y yo tengamos la capacidad y todos los que están del otro lado del teléfono de poder disfrutar esto muchísimo. Bueno, a mí como dijiste vos, lo primero que en la presentación me toca hablar de la defensa, de cómo se organiza un equipo defensivamente, de los pilares de la defensa y bueno, de todo lo que vamos a hablar en esta charla. Pero sinceramente creo que el rugby es un todo. Y que no es difícil compartimentarlo. El equipo ataca, el equipo defiende, el equipo recupera, el equipo juega un scrum, el line-out. Creo que como entrenadores, como jugadores y como gente de rugby tenemos que tener la capacidad de vivirlo todo junto y como un círculo que se va retroalimentando. Con respecto a la defensa, por ahí es la parte que hoy me toca a mí por ahí liderar en los Pumas, junto con el Corcho y obviamente con Mario. Decirles y contarles que laburamos todos juntos, la verdad que nos ayudamos muchísimo, también nos ayudamos muchísimo con los entrenadores de Jaguares, del menores de 20, del menor de 18, bueno, con vos, con Pancho, y tratamos de, entre todos, laburar y sacar la mejor idea para el equipo. Que bueno, que todos los equipos tienen una organización defensiva y hay diferentes organizaciones, pero creo que hay cosas que son comunes a todos los equipos, que es comunicarse, que es jugar y defender conectados, jugar y defender comunicados, jugar y defender todos juntos, jugar y defender cumpliendo una organización, y creo que lo más importante es tener la capacidad como jugador de poder dar tu máximo y de poder aportar toda tu entrega y toda tu actitud dentro de esa organización. Creo que las dos cosas son muy importantes, tener una muy buena organización y cuánto estoy dispuesto a entregarme y cuánto estoy dispuesto a dar dentro de esa organización. Creo que las dos cosas se van retroalimentando. Si tengo una buena organización, voy a ser mejor defensor y mis virtudes van a ser más grandes. Y si no soy tan buen defensor, una buena organización me va a ayudar y me va a hacer más fácil defender. Creo que las dos cosas son, como dije antes, importantes y se van a ir retroalimentando. Después el tema de estar conectados, creo que para mí es fundamental en todo el juego, en la defensa más todavía, porque no tenemos la pelota que nos va guiando, que nos va uniendo, que por ahí es lo que a veces nos ilumina más, y la conexión que tengamos entre nosotros, auditiva, ya sea hablando o escuchando a lo que nos dicen los de al lado, la comunicación visual que tengamos con respecto a lo que tengo enfrente, con respecto a la pelota, la comunicación gestual, por ahí si hay mucho ruido y no nos escuchamos, llamándonos, corriéndonos, la comunicación con respecto a tocarnos, a empujarnos, a darnos manija, a alentarnos. Y después yo creo que la más importante que tiene que tener un equipo, pero sobre todo en la parte defensiva, es la comunicación que tengamos de la parte espiritual. Cuánto siento por el que tengo al lado, cuánto siento por mi equipo y cuánto siento y cuántas ganas tengo de entregarme en las cosas que por ahí no se ven tanto y que son tan importantes para que funcione un equipo. Creo que para mí eso es estar conectado, eso es estar comunicado y eso es sentir un poco lo que es y vibrar con la química y con lo que debe sentir un equipo para ser exitoso y para tener, en este caso, una buena defensa. Muy bien.
Con respecto a la organización y cómo nos manejamos nosotros, después voy a hablar un poquitito de cómo es nuestro sistema defensivo y cómo nos organizamos. Primero les quiero contar cuáles son los 3 pilares más importantes sobre los cuales nosotros basamos nuestra defensa, que los analizamos antes del partido, hacemos como una guía para tener antes del partido, y después del partido decimos, bueno, de estos 3 pilares, ¿cómo lo cumplimos? ¿Cuántas veces lo cumplimos? Y si realmente fuimos efectivos o no en el tema defensivo. El primer pilar para nosotros dentro de la organización es estar siempre antes, estar antes en el scrum, los forwards, estar antes en el line-out, estar antes en las salidas, estar antes ubicado en mi posición, en donde me toca, en la organización defensiva, en el rol que me toque o en la posición que me toque ocupar en ese momento. O sea que estar antes me permite realmente empezar a imponer condiciones antes de que el juego empiece, ponerle presión, por ejemplo, en un scrum, si el hooker llega primero, arma su pack, y el hooker de enfrente ve un pack contrario que ya está en una posición dominante, ya un poco lo empezás a complicar y le empezás a meter presión. Un hooker cuando va a tirar el line-out, si ve que que los saltadores contrarios lo están mirándolo a los ojos y ya te empiezan a intimidar también como tirador. Después el estar antes alrededor de los puntos de contacto, señalando al jugador que voy a defender, señalando al 9, cantando cuál es mi ubicación. Todas esas cosas antes de que el juego empiece ya estamos metiendo presión y ya estamos imponiendo condiciones. Después, todos los sistemas, como me tocaba hablar con Andy Farrell, siempre uno está buscando la receta mágica de cuál es el mejor sistema, cuál es la mejor organización para defender. Todos los sistemas empiezan o terminan en el mismo lugar, que es el tackle. Entonces el segundo pilar para nosotros tan importante es dominar el punto de contacto y principalmente dominar a partir del tackle. Como el otro día hablaba con Pancho y me decía, bueno, está buenísimo el tema de dominar el contacto, ¿cómo lo podemos medir o cómo lo podemos ejemplificar? Claramente con 3 cosas que son importantes: la cantidad de tackles que metamos como equipo. Después, para mí, algo muy importante es la efectividad que tengamos en cada uno de esos tackles, porque por ahí un win tiene 3 oportunidades para taclear, y en esas 3 veces tiene que ser efectivo y tratar de darnos el 100% en cada uno de sus tackles. Y después, cuántos de esos tackles que nosotros metemos como equipo son positivos, son yendo para adelante y nos permiten seguir ganando la iniciativa y seguir jugando en el pie adelante e imponiendo condiciones. Y el tercer pilar importantísimo... Nico, nos van a hacer preguntas de lo que es jugar en el pie adelante, así que me gustaría que ya tengo la experiencia de atajar las preguntas antes que las hagan. Dale. ¿A qué te referís con el pie adelante? Me refiero con el pie adelante es que siempre... defender o atacar en el pie delante quiere decir defender o yendo para adelante o atacar yendo para adelante. En el caso de la defensa es muy distinto defender yendo para adelante, quitándole tiempo y espacio a la oposición constantemente, metiéndole presión a sus destrezas y que los espacios para que ellos puedan resolver sean más chicos. Eso me refiero a jugar en el pie adelante, siempre tratar de ir avanzando. Excelente. Y el tercer pilar, que es importantísimo y determinante para nosotros, es cuántas veces recuperamos con nuestra organización defensiva, con nuestro sistema, la pelota. Que en definitiva es el objetivo primordial por el cual hacemos toda esta introducción, que es el objetivo fundamental como equipo, es volver a recuperar la pelota, tener la pelota y mantener la iniciativa. Así que los 3 pilares para repasar que tenemos nosotros para construir nuestra defensa y para medir cuán efectivos somos en nuestra defensa es el estar antes, en todas las situaciones del juego, en la obtención o en el juego cuando se soltó y hay formaciones espontáneas, el dominar el punto de contacto en el tackle y en el post-tackle, y cuántas veces recuperamos la pelota durante nuestra defensa, mientras no tenemos la posición de la pelota. Excelente. Bueno, esos son los 3 pilares sobre los cuales nosotros basamos nuestra defensa. Y después nosotros tenemos una organización defensiva, todos los equipos creo que tienen una organización o un sistema defensivo. Nuestro sistema defensivo es bien simple, es bien concreto. La distribución de los jugadores en la cancha, si ahí nos encontramos y decimos, bueno, vamos a entrenar la defensa, o vamos a preparar nuestra organización, nos encontramos en la cancha y decimos, bueno, entre las 15 y las 15 yardas,
vamos a ocupar todo ese espacio, todo el ancho de las 15 yardas, entre 15 y 15 con todos nuestros forwards. Las primeras líneas en el medio, una segunda línea de cada lado y 2 terceras líneas de un lado y una tercera línea del otro. O sea, entre las 15 y las 15 yardas ocupamos todo este espacio con nuestros forwards. Los 8 forwards ocupando ese espacio con equidistantes y van a estar en el centro entre las 15 y las 15 yardas. Afuera de las 15 yardas vamos a tener un centro y un wing de un lado, del otro lado lo mismo, un centro y un wing del otro lado. La segunda línea defensiva, que sería el covering, lo hace el medio scrum, que juega en el eje de la pelota, se mueve la pelota y nos movemos en el eje de la pelota. Y después tenemos otra tercera línea de defensa, que sería los dos o dos y medio del fondo, que nosotros le llamamos el péndulo, que serían el fullback o la apertura, generalmente en las salidas o cuando salimos del pie, o el fullback y el wing ciego cuando salimos de formaciones fijas de cualquiera de los dos lados de la cancha. Esa sería nuestra... Ahí ya respondiste una pregunta que era ¿dónde forma el 9 o dónde se posiciona el número 9 en el juego general? Ya había venido esa pregunta. Excelente. Perfecto. Bueno, repasando la organización, es entre las 15 y las 15 jugamos con todos los forwards. Sobre las 15 yardas juegan los 2 terceras líneas más rápidos nuestros, un centro afuera de cada tercera línea y un wing y la apertura o los 2 wings afuera de cada uno de esos centros. Eso nos da una organización donde cubrimos la cancha, ocupamos los espacios a lo ancho de la cancha y después en la parte de la profundidad o para atrás, en la segunda línea, juega el medio scrum, en el eje de la pelota y el tercer espacio que nosotros defendemos es con el wing o con el fullback, cubriendo los espacios del fondo, generalmente para las patadas o para cuando nos juegan largos, defender al último jugador o lo que fuere. Nico, para terminar de contestarle a este entrenador que nos pregunta dónde se posiciona el 9 en el juego general, Sí. ¿hay algún otro rol que le asignen al 9 en ese juego general, además de estar haciendo esa cobertura en la segunda cortina defensiva? Sí, ahora vamos a empezar a describir los roles de cada uno de los jugadores en función de la formación, si soy el primer defensor, si soy el segundo defensor, soy el tercer defensor, si soy el medio scrum. Ahora vamos a describir dónde nos ubicamos y cuáles son cada uno de los roles o funciones que tiene el jugador en cada uno de esos lugares. Genial, buenísimo. Bueno, supongamos que mi puño es en la formación, el primer defensor. Lo que le pedimos es que forme a un metro de la formación, al costado 1 metro de la formación y 1 metro atrás de la formación. Ese sería el primer defensor. La posición que le pedimos ideal es que esté agazapado, que esté mirando la pelota y que el medio scrum o el primer jugador que pueda tomar la pelota sea su referencia. El espacio que defiende ese primer jugador es el metro entre la formación y él. Y los tres roles que tiene ese defensor, que tiene para defender, o las 3 amenazas que tiene para defender generalmente son un pick and go de un forward que levante y venga pegado a la formación, el medio scrum que levante la pelota y juegue pegado a la formación, o el jugador que viene interno del 9 cuando el 9 corre un poquito de costado y la cuelga adentro, que es, por ejemplo, para los más grandes es lo que hacía Grigan en su momento con el pase adentro. Esas son las 3 amenazas que el primer defensor se puede encontrar en ese espacio de la defensa. Perfecto. ¿Estamos bien ahí, Germán? Muy bien, muy bien. Después tenemos un segundo defensor que se ubicaría a 3 metros del primer defensor. Y la función, le pedimos que nosotros como organización o gestualmente, la posición dominante para nosotros de esa situación sería jugar con la pierna externa adelante, en una posición dominante que quiere decir que estamos en una posición de salida, en una posición de realmente estar jugando en el pie adelante. Muy bien. Y teniendo como referencia la pelota, el jugador interno y lo que tengo enfrente. Esas son las 3 referencias que tengo que tener como segundo defensor. La pelota, mi interno y las amenazas que yo tenga en ese espacio delante mío. Por ahí no tengo nada en ese espacio, pero tengo que cubrir ese espacio. Si no hay amenazas no importa, pero las tengo que ir leyendo. Las 3 posibilidades
más claras o más comunes que tengo para defender en ese espacio son el 9 corriendo de costado, cuando sale de ese metro, metro y medio del primer defensor, tengo que subir junto con el primer defensor y el mediocampo es mío y cortarlo ahí lo antes posible que pueda. La segunda amenaza que tengo es cuando el 9 levanta la pelota y juega con alguien atrás que aparece de repente y me aparece en ese espacio. Esa es mi segunda amenaza. Y la tercera Nico, amenaza que puedo tener... piden que repitas lo del segundo defensor, por favor. Que repitas el rol del segundo defensor. Bien, los tres roles que tiene son: el primer rol es defender al mediocampo cuando levante la pelota y corre de costado, salir a cortarlo ahí. Ese sería el primer rol. El segundo rol es cuando el 9 juega con un jugador atrás, generalmente es un win o alguien más rápido, que aparece, el 9 toma el primero y aparece en mi espacio otro jugador, otra amenaza. Ese jugador lo tengo que defender yo. Y la tercera amenaza es cuando el 9 juega con el 10 generalmente y el pase adentro, ese jugador también es mío. Esas son las tres amenazas que generalmente tengo como segundo defensor al lado del rack. Acá hay un entrenador, Darío, que dice que cuando nombraste a Gregan, que juega con ese pase adentro, dice que no lo hacía Gregan solo, sino que también lo hacías vos. Te aviso. No, está bien, pero a Gregan le salía mucho mejor que a mí, Darío. Por eso lo uso como referencia. Y bueno, después, obviamente está el rack, primer defensor, segundo defensor, aparece el tercero, que nosotros al tercer defensor le llamamos el pelota, que generalmente su posición o lo que le pedimos gestualmente es lo mismo, una posición dominante con la pierna fuera adelante, teniendo como referencia la pelota y su interno y lo que tenga adelante en su espacio, que es o un primer receptor o algún jugador que pueda jugar a espaldas de ellos. Nosotros, en nuestro sistema defensivo, a ese jugador le pedimos que forme en el hombro externo del posible receptor de la pelota. Perfecto. Y la justificación de eso, o nosotros por qué elegimos formar en el hombro externo, es para tener dentro de nuestro cuadrante, para poder dominar ese espacio más, para realmente, si yo estoy en mi hombro externo, si yo estoy en el hombro externo, de mi defensor, me obligo a salir derecho, y realmente salgo derecho sobre esa línea, y después, en el rugby que nos toca jugar a nosotros o defender a nosotros, se juega mucho por espalda o por la segunda línea de defensa. Entonces estar en el hombro externo de mi atacante me permite sacarme a mi atacante y poder defender lo que está atrás de esa línea de defensa, de esa línea de ataque, perdón. Nico, te leo algunas cosas que se repitieron mucho las preguntas de los 3 metros entre el primero y el segundo. Como muchos entrenadores preguntan, sobre todo también está la pregunta de que cuando nos estamos acercando a nuestro ingol, si se reduce esa distancia. Sí, claramente, siempre. Hoy yo le estoy hablando de lo que pasa a lo largo de toda la cancha, te diría hasta casi las 6, 7 yardas de extrema defensa nuestra. Esos son los espacios y las distancias que generalmente nosotros manejamos. Después cambia, obviamente hay muchas cosas que cambian a medida que nos vamos acercando a nuestro ingol, como por ejemplo la distribución. En vez de tener a veces 2 jugadores y medio atrás, cuando entramos en las últimas 20 yardas jugamos con un jugador atrás, por ahí solamente con el fullback y el mediocampo en segunda línea defensiva, y a medida que nos acercamos más a nuestro ingol, jugamos con casi todos los jugadores sobre la línea de defensa y por ahí el 9 solo atrás. Pero sí, con respecto a la pregunta que me hacían, a medida que nos vamos acercando a nuestro ingol, por ahí si los equipos empiezan a jugar más cerca, esos espacios se achican y defendemos ahí más agresivamente y subiendo mucho más fuerte sobre las opciones que tengamos enfrente. Y después también hay preguntas dentro de los casi 1.600 entrenadores que están mirando, no te quiero generar presión, pero bueno. No, está muy bien. Si el receptor del pase, el 10, ponele que recibe un pase abierto, en base a la distancia de ese pase varían la cantidad de jugadores que juegan en ese andarivel, digamos. Si pones más jugadores o el mismo se hace cargo de más espacio. No, nosotros defensivamente siempre respetamos las distancias y no importa lo que tengamos adelante. Hay algo que es muy importante que quiero aclarar antes de seguir. Bueno, termino con los jugadores que defienden ahí alrededor del rack. Okay. A partir del pelota ocupamos espacio de 4 o 5 metros para afuera
y defendemos espacios. Si tenemos un jugador, obviamente lo defendemos hombro externo. Si no tenemos nada, defendemos ese espacio porque pueden aparecer amenazas o pueden aparecer jugadores jugando por segundas líneas de ataque. Entonces tenemos que tener esos espacios cubiertos, no nos vamos a 10 metros y el próximo defensor está a 10 metros. Nos mantenemos cada 4 o 5 metros y, como le dije al principio, ocupamos todo el ancho de la cancha. Excelente. Después las funciones de los jugadores del otro lado del rack. Si este es el rack, el que está de primer defensor del lado sería el -1, del lado negativo de la formación. Su función es circular por atrás de la formación y cubrir el interno de nuestro primer defensor. El segundo defensor, que está del lado negativo, sube por su lado y lo que hace es achicar el espacio y cortar todas las posibles vueltas que vengan con jugadores que crucen y nos quieran atacar por atrás de la formación por el otro lado. Subimos todos juntos alrededor de la formación. El único que circula por atrás de la formación es el -1 y todos los jugadores que están del otro lado del rack suben y teóricamente nos tendríamos que encontrar en una cadena, una línea defensiva del otro lado de la formación. Perfecto. De este tema que ya tocaste, hay algunas preguntas de qué función tienen ese 1 y 2 cuando la pelota va por la espalda, y después ya empiezan a preguntar sobre la circulación. Perfecto. El famoso poste que se clava y hay que esquivarlo, circular, sí. Y todo eso. Siempre la función que tiene cualquier defensor es: primero soy tacleador y después soy interno. En cualquier posición de la defensa en que estemos ubicados, primero soy tacleador. Después, cuando ya no tengo ninguna posibilidad de taclear o no tengo ninguna amenaza en mi carril, me convierto en interno de mi defensor externo. Todos los jugadores nuestros en nuestra defensa, todos siguen subiendo por adentro y seguimos empujando hacia adentro y hacia adelante. Ninguno de nuestros jugadores corren por atrás de la defensa. Siempre subimos todos juntos, seguimos empujando para adelante, seguimos laburando como internos. Y nuestra idea, o idealmente lo que sería buenísimo para nosotros, es que los jugadores que están enfrente pisen para adentro y se encuentren con esa pared que viene subiendo. ¿Y hay un líder de la defensa que lanza la línea, o todos tienen el mismo código? Nosotros tratamos de organizar la defensa. Hay dos jugadores que para nosotros son muy importantes dentro de la organización defensiva. Uno es el medio scrum, que está atrás en el eje de la pelota y se encarga de organizar la defensa alrededor del rack, lo que sería el espacio más cerca alrededor de la formación. Y otro jugador muy importante para nosotros es el segundo centro, o el 13, que también es el que tiene por ahí un poquito más espacio, y es donde en el rugby, por ahí en el rugby internacional, en el rugby de más niveles, donde se tienen que tomar más decisiones, y para nosotros ese jugador es muy importante. Y tiene que tener una gran capacidad de lectura y una gran capacidad de defender espacios para poder tomar buenas decisiones. Me piden, cuando hay 3 preguntas iguales, te la hago en el momento. Dale. Hay tres entrenadores que piden que repitas el rol del -1. El rol de -1 es, si el puño es la formación, estoy en -1 y lo que tengo que hacer es circular por atrás de la formación y jugar y cubrir el espacio interno del 1 del otro lado. Perfecto, muy bien. Excelente. Después siempre hay algo que es muy importante que me olvidé de decirles. Yo te escuché en tu primer charla y dijiste que había que hacer cosas artesanales, así que lo hice artesanalmente. No sé si se ve o no se ve. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bien artesanal. Muy bien, Nico. Bien. Esta sería la distribución entre las 15 y las 15 yardas, todos los forwards. Tercera línea más rápido sobre las 15 yardas, centro y win. Lo que les quería comentar es, esta distribución a lo ancho de la cancha la queremos mantener siempre, y después, depende de dónde sea el rack, seguimos manteniendo la cantidad de jugadores, no importa lo que tengamos enfrente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el rack es en las 5 yardas, defendemos solamente con el win y con el medio scrum atrás, que le hace de apoyo o de segundo defensor. Si el rack es sobre las 15 yardas o un poquitito adentro, defendemos con 3 jugadores, tercera línea, centro y win. Si el rack se va a las 20 yardas, defendemos con 4 jugadores. Un segunda línea, un tercera línea, un centro y un win. Y ya después en el medio de la cancha, como se ve acá en el dibujo artesanal que traté de hacerle para que todos entiendan, jugamos mitad y mitad del equipo de cada lado, el medio scrum de segunda línea defensiva y los 3 del fondo, o los 2 y medio del fondo, laburando juntos en un péndulo.
Perfecto, o sea que vos considerás en esa primera barrera defensiva siempre 10 jugadores mínimo de pie. Sí, nosotros tratamos de jugar, acá tenés 12 jugadores, 13, 14, 15, sí, tenés 12 jugadores, generalmente jugás con 10, 11 jugadores de pie. Nuestra idea es siempre jugar con un tacleador más el interno, que el interno se quede laburando en la formación, el tacleador se reposiciona en la cadena defensiva, en la línea defensiva, y jugamos con 11 jugadores de pie acá adelante, una segunda línea de defensa con el 9, y los 3 del fondo laburando en el famoso péndulo que hacen la mayoría de los equipos. Me piden que le saque fotos a esa hoja que pusiste recién. Qué grande. Después hacemos una cosa, yo se las mando, que después hay preguntas, me dijo Iván, que van a ir surgiendo, y podemos poner esta presentación y cada uno que la vaya viendo y usando no hay ningún problema. Excelente, muy bueno. Una última pregunta que entró ahí varias veces fue, ¿quién da la orden del subir? Si es que hay alguien que la dé. Sí, nosotros, el tercer defensor nuestro, el que sería el pelota, es el que canta la orden de largada de la línea de defensa, pero lo que es muy importante siempre la referencia es nuestro interno. Siempre larga el interno y después largamos todos. No podemos, suponte que yo soy el quinto defensor, pasarme de mi interno y generar el espacio, que ese es el espacio que el ataque generalmente está buscando. Siempre jugamos juntos, jugamos con nuestro interno y subimos todos en una misma línea defensiva, en una misma pared defensiva para achicar el tiempo y el espacio a lo que tengamos enfrente. Mariano Zunini pregunta si el 9 nunca se pone en la primera línea. Nosotros, como regla, la función de nuestro medio scrum es seguir el eje de la pelota y jugar atrás de la formación, y su primer rol, como venimos diciendo, es organizar la defensa alrededor del rack, sobre todo a los forwards, que generalmente les cuesta un poquitito más llegar o moverse. Ese es su primer rol. Su segundo rol es cubrir un espacio de alguno de los jugadores cerca de la formación que no haya llegado, pero eso es algo accidental, no es algo que le pedimos como rol principal, sino que su rol principal es organizar bien la defensa. En la medida que falte algún jugador, sí cubre ese espacio. Y el tercer rol del medio scrum es la segunda línea defensiva por las posibles patadas por arriba de nuestra línea de defensa, nuestra pared defensiva, que tiene que estar ahí haciendo el cobre. Perfecto, muy bien, Nico, buenísimo. Ahí te vas a meter ahora en lo del 21, o porque están preguntando muchas cosas del pescador, ¿viste? El rol puntual. Sí, lo primero que quiero hablar es, obviamente, lo que les mostré, bueno, con respecto a la organización, la distribución, ya lo hablamos, con respecto a dónde está el rack, cómo nos paramos, que siempre mantenemos o tratamos de ocupar los mismos espacios. Le hablé de los roles de cada uno de los jugadores alrededor de la formación y después para afuera se van replicando, eso es siempre lo mismo. ¿Y qué me preguntabas, perdón? Yo te preguntaba que si hay pescadores designados o siempre pesca al interno, algunos Antes de hablar de eso, me interesa hablar de la parte más importante dentro de los 3 pilares que habíamos hablado, que era el tackle. Que toda nuestra organización, todo lo que les mostré, todos los roles que tenemos, termina indefectiblemente en el tackle. Nosotros, dentro de lo que es el tackle, que es la parte para mí más importante dentro de la defensa, o la parte técnica dentro de la defensa, es tener un objetivo claro dónde voy a taclear. Nuestro objetivo como tacleador es taclear entre el pecho, en el espacio entre el pecho y la cintura. Ahí tratamos de nosotros de llegar con el hombro a ese lugar, a ese espacio. Llegar en un ángulo dominante, le llamamos un ángulo dominante, a llegar con la espalda derecha, con el hombro haciendo contacto, y ese ángulo dominante me permite, las piernas son las que me meten en el tackle, y de estar en este ángulo dominante, apoyando el hombro sobre el abdomen de mi contrario, o sobre un punto fijo del contrario, me permite seguir usando las piernas y seguir yendo para adelante y jugar el pie adelante como nosotros estamos hablando. Y la tercera parte muy importante desde la parte técnica dentro del tackle es el tema de la pinza. Nosotros le llamamos pinza en el momento del impacto, pasar los brazos, cerrarlos y tener 3 puntos de contacto: el hombro, los brazos y la cabeza. Con esos 3 puntos de contacto y mantener la acción de empujar con la pierna adelante y la acción de correr,
tratamos en la medida de lo posible de dominar a nuestro defensor. Con esas cosas creemos que somos capaces de tener un tackle dominante, un tackle ofensivo y de poder recuperar la pelota o en su defecto de generarle tiempo a nuestros jugadores para organizarse e ir achicándole el espacio al equipo que ataca. Nico, preguntaba Gonza, ya después del primer tackle estar lo más rápido posible organizados en ese ocupando espacios a lo ancho de la cancha, ya con los forwards, los forwards más rápidos y los 3/4 sobre las 15 yardas y afuera. Eso es un poco la explicación de por qué nosotros usamos ese sistema defensivo hoy en los Pumas. Claramente es algo que tenemos que seguir viendo con respecto a ese sistema. Hay equipos que defienden con el 10 ahí, tuvimos ahora en Francia y bueno, hablando con entrenadores decían que a veces le ven algunas debilidades a esa defensa, porque tiene una explicación lógica lo que nos decían. Siempre si vos defendés 10-12 o defendés medio scrum, 10-12 desde el scrum, desde el line-out, a veces de formaciones fijas, esa combinación se empieza a aceitar cada vez más y es más fácil defender. Y después también teniendo un primer defensor forward, generalmente siempre es por ahí un tipo un poquito más desbocado o que tiende a cerrarse o a abrirse más que por ahí un 3/4 que tiene la capacidad a veces de esperar un poquitito más para tomar una decisión. Excelente. Hay muchas preguntas, nos quedan 19 minutos nada más y seguimos en el orden de más de 1.600 entrenadores. Bien. Hay muchas preguntas respecto de la circulación. Sí. Nos pasa, viste que en el rugby amateur pasa mucho que los jugadores pesados llegan, se instalan adentro, pegados a la formación y el resto les tiene que pasar por atrás. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo manejan ustedes y cómo lo podemos trasladar al rugby amateur? Sí. Nuestro sistema defensivo, suponte que, bueno, jugamos tacleador. El interno cuando ya no tiene ninguna amenaza adelante pasa a jugar de interno. Jugamos con 2 jugadores en el punto de contacto. Y circulamos, depende cuán lejos, cuán ancho estemos en la cancha, circula 1 o 2 jugadores. Lo que quiere decir con esto es que si estamos en un rack, voy a volver al dibujo que me da una mano. ¿Se ve ahí? Sí, ahí se ve, Nico. Bueno, suponte que el tackle se produce acá. Taclea este jugador va a ser de interno. Perfecto. En este lugar de la cancha, el jugador que taclea se para, depende del lado que quede, y generalmente, si estamos en este lugar de la cancha, yendo para este lado, casi no circula ningún jugador porque seguimos manteniendo los espacios. Si nos vamos acercando para acá, sube el tacleo del jugador siguiente, este labura interno. Estos jugadores se empiezan a estirar un poquitito y circulamos con 1 o 2 jugadores, depende cuán lejos haya sido el contacto con respecto al primer rack. Pero idealmente nosotros jugamos tacleador. ¿Tacleador, Nico? Perdón, hablamos al mismo tiempo. ¿Para dónde repone el tacleador? Me preguntan acá. Nosotros lo primero que le pedimos al tacleador que se pare donde pueda y se ubique en la línea defensiva. Primero cubre ese espacio y después, si es un 3/4 y tiene que salir a ocupar espacios externos, recién que está seguro que ese espacio está cubierto, repone para el lado que tenga que reponer. Pero lo primero que le pedimos es que se pare sobre la línea defensiva o sobre la pared defensiva, ocupe ese espacio y una vez que está seguro que algún otro jugador, algún forward tome ese espacio o esa ubicación, él recién después se reubica en el lugar donde tenga que estar en la defensa. Excelente, muy bien. Después, con respecto al 21, al tacleador y al que se mete y no se mete, y si tienen, esa es una de las preguntas, y la otra es si hay pescadores designados o todos pescan. Bien, perfecto. Nosotros a la situación de tacleador más interno le llamamos 21, y para tener una palabra clave que nos llama, como tenemos en el tema de la organización defensiva, le llamamos la cadena. Cuando estamos defendiendo y estamos en la cadena, quiere decir que cada uno tiene que encontrar su rol y pararse en el lugar que corresponda. Y después en la situación de tackle y post-tackle le llamamos 21, y con eso queremos decir que tenemos 2 jugadores en el tackle y después queda un solo jugador en el rack. Perfecto. Para volver a tener 14 jugadores de pie. Nosotros siempre tratamos de que el que hace ese laburo de asistente sea el interno.
tacleador y el interno labura. Perfecto. Y los 3 roles que tiene este interno son, si el tacleador todavía está de pie, hacer un doble tackle, si ya la situación está en el piso, jugar el rack, y después los jugadores que tengan la capacidad y que estén ya nominados tienen la posibilidad de pescar y tomar la oportunidad de traer la pelota. Pero como interno o como asistente, si vengo desde adentro, si el tacleador sigue de pie, es el doble tackle. Si la situación está en el piso, es ganar la formación. Y la tercera opción es pescar la pelota si está un tipo aislado. Y cualquiera puede pescar, pero generalmente los que más pescan son los más aptos, ¿o no? Sí, nosotros, cualquiera no puede pescar, te mentiría si te dijera cualquiera puede pescar. Nosotros tratamos de tener 2 o 3 jugadores que sabemos que son aptos para pescar, y a ellos sí le damos la posibilidad de pescar. A los otros le pedimos idealmente que ganemos la formación, y si ganamos la formación, por consecuencia vamos a haber ganado la pelota, que es a lo que aspiramos y es lo más importante. Y acá hay una pregunta que ya podemos considerar la pregunta del millón, que es: ¿el externo no se involucra nunca? Te la hago en tono de pregunta. ¿Nunca? Este es el tacleador interno y externo. Si el atacante se viene al espacio, me invade mi espacio, o la situación del tackle me aparece en mi espacio como externo, sí me puedo involucrar, o me tengo que involucrar, porque realmente ya se convierte en una amenaza dentro de mi espacio. Y como externo, las 2 cosas más importantes que tengo que hacer es tratar de ganar espacio yendo para adelante para poder facilitar la circulación, porque como externo me estoy involucrando y estoy dejando un espacio muy grande acá afuera. Lo primero que tengo que hacer es ganar espacio, y segundo, tratar de bloquear la pelota y que darle tiempo a nuestros jugadores del lado de adentro poder pasar y reposicionar del lado de afuera. O sea, cuando el externo se involucra, el interno no tiene que involucrarse nunca más de 2. Exactamente. Nosotros en el punto de contacto con el tackle hay 2. Si se involucra el externo, el interno no se involucra, y lo que hace el interno es circular derecho, ocupar ese espacio. Esa situación en el rugby amateur tenemos un año entero para practicarlo, para que el hábito de los jugadores aparezca, ¿no? Más o menos. En el rugby profesional también tenemos 2 años desde que estoy yo entrenando, y se sigue repitiendo, y bueno, ese es el desafío que tenemos como entrenadores en el tiempo que tenemos en las charlas o en la cancha, tratar de ir mejorando esas situaciones, solucionándolas. Y creo que hoy a la mañana lo estuvimos hablando en la charla que tuvimos con todos los entrenadores. Lo que le da la facilidad al jugador es, primero, entender bien cuál es la organización o cuál es nuestro sistema defensivo, y dentro de cada uno de los lugares que me toca ocupar, cuáles son los roles que tengo que hacer. Eso me da seguridad y me permite actuar de una mejor manera o ser más eficiente en el momento de la defensa. Excelente. El gráfico artesanal tuyo generó un montón de preguntas, así Bien. como habían preguntado cómo se organizaban de line, también preguntan desde Scrum, que en realidad, si ustedes se ponen a pensar, a partir de la explicación que dio Nico, es fácil armarlo. Lo revelador es la cantidad de jugadores que juegan en base a donde es el rank, que lo explicaste muy bien, y hay 2 preguntas que se repitieron mucho. Una es si no nos genera inseguridad esta cuestión de que estén todos los pesados juntos en el medio cuando te aparecen backs a atacar esa zona. Eso es como que muchos de ustedes tienen la duda de hacerlo porque creen que hay muchos forward juntos. Y la otra es, ¿quién regula esa cantidad de jugadores que circulan? ¿Es el 9 que está atrás o es por hábito? Bien. Está buenísima la pregunta. Hay 2 situaciones que son bien claras. Una es el rugby de club, es el rugby amateur, que realmente por ahí los espacios que nosotros manejamos en un rugby más de alto rendimiento o de más nivel, los espacios esos que hay que defender son más grandes. Por ahí en el rugby amateur o de club, esos espacios se pueden achicar y darle más seguridad a los jugadores más pesados o con menos destrezas para defender, para sentirse más cómodo y no tener tantos errores. Pero realmente yo creo que es un desafío lindo, y hay que animarse a poner a los gordos ahí, darle la confianza y enseñarles a defender bien. Creo que es más un hábito que es un hábito que se puede entrenar, que se puede mejorar, y creo que el desafío para tener una buena organización es que todos los jugadores puedan estar en cualquier posición
y cumplir los roles de una manera determinada o de una manera eficiente, ¿no? ¿Y quién regula esa cantidad de jugadores? ¿Cómo se acostumbran? Para mí el jugador más importante en el tema de la distribución de los jugadores y que puede regular, sobre todo en el caso de los forwards, las circulaciones es el medio ground, que está atrás de la pelota, está en el eje de la pelota y que puede ver un poco más el todo de lo que está pasando delante y orientar a los forwards sobre todo para no circular de más o circular de menos y que esos espacios estén equilibrados. Perfecto. ¿Querés que hable del tema de la distribución a partir del Scrum? Sí, por favor, era eso, dale. Perfecto. Nosotros, si el Scrum es bien sobre el lado izquierdo, si mi mano es el Scrum, si en este espacio, hasta un ciego de 10 yardas, si nosotros estamos defendiendo acá, ¿no? Hasta un ciego de 10 yardas jugamos sin nadie. Este espacio lo defiende el ala que se abre y el 8 que cubre ese espacio interno. Ok. Y para el lado abierto, nuestro medio scrum defiende a la primera amenaza que aparezca, el ala le cubre el interno y el 8 cubre el interno del ala. Muy bien. ¿Está claro? Salimos del scrum y saldríamos medio scrum, ala y el 8. Ocuparíamos esos espacios así y de ahí para afuera jugamos hombre a hombre porque ahí estaríamos en la misma igualdad numérica. A medida que el scrum se va alejando del touch, cuando el scrum está en las 15 yardas, nosotros jugamos con un defensor en el ciego, con la apertura en el ciego, y se replica lo mismo. La apertura defiende con el ala y con el 8 conectados, quedamos con 3 jugadores defendiendo las 15 yardas, y para el otro lado el medio scrum defiende al primer posible receptor, y adentro del medio scrum juegan el ala y el 8, y de ahí para afuera. Desde el scrum, cuando ya jugamos con un jugador en el ciego y estamos en inferioridad numérica por el lado que tiran la pelota, defendemos cadera interna hasta si tenemos el tiempo de cambiar un jugador, y en el momento que cambiamos y nos ponemos de vuelta hombre a hombre, subimos derecho. ¿Y el reposicionamiento para quedar armados? Perfecto, el reposicionamiento es el siguiente. Suponte que el scrum es en las 15 yardas, jugamos con el 10 en el ciego, el 9 defendiendo al primer jugador de mi lado derecho. Suponte que taclea el 9. El interno va a ser el ala, y el ala y el 8 laburan de interno y se reposicionan a la derecha de este rack. Ya tenemos dos forwards a un lado, el tacleador se para y por atrás reposiciona ya al abierto, y ahí ya empezamos a tener la distribución. Dos forwards o 3 forwards si tenemos tiempo, los otros forwards del otro lado, los backs, y ya ocupamos el ancho de la cancha de vuelta. Generalmente, tener la organización perfecta te lleva a 1 o 2 racks. En 2 racks deberíamos estar con la distribución que queremos tener, que son los gordos entre las 15 y las 15, o los forwards entre las 15 y las 15, los gordos no, y después tercera línea, centros, winners. Buenísimo. Nos quedan 7 minutos y te pido 2 aclaraciones que nos piden mucho. Una es que definas bien esto del 21, a qué nos referimos con el 21, y la otra es si se puede hablar un poquito del péndulo, de cómo defender el sí, péndulo. Sí, perfecto. Dale. Nosotros al 21 le llamamos al laburo del asistente del tacleador, y la referencia es que haya un tacleador más un asistente o un interno. Eso quiere decir que tenemos 2 jugadores en el punto de contacto cuando se está produciendo el tackle o ahí inmediatamente después del tackle, y después uno de los jugadores se va y queda un solo jugador disputando en el punto de contacto, y tenemos todos los otros 14 jugadores de pie ocupando los espacios defensivos. Por eso lo llamamos 21. 2 en el tackle y 1 en el rack. Genial, perfecto. Y con respecto al péndulo, las preguntas que hay es, ¿el 15 sube siempre? ¿Cómo se organizan? Esas son las preguntas que hablan con respecto al laburo del péndulo, nosotros... acá está el dibujo. ¿Se ve ahí, Germán?
Levantalo un poquitito más. Ahí está. Ahí. Dale, buenísimo. Ahí va. Bueno, le llamaríamos el péndulo al laburo que hacen los dos jugadores del fondo, más los wines, que juegan los dos conectados con los wines, depende para dónde vaya el juego, se van siguiendo la pelota y se van corriendo para un lado o para el otro. Las referencias son las 15 y las 15 yardas, suponte que la pelota va en ese sentido. Ataca el equipo contrario. Hay dos opciones de ataque. Es con las manos, cuando recibe el 10 pasa la pelota para afuera, el win del lado del abierto, ahí tiene que subir a acoplarse con la línea de defensa del último defensor. El fullback va a cubrir ese espacio atrás y el jugador que estaba en el ciego viene hasta la línea de los palos. Perfecto. En caso de que necesitemos usar el fullback y tenga que subir a la línea defensiva, que lo tratamos de evitar siempre tratamos de preservar al fullback atrás. En el caso de que tenga que subir a la línea porque falte un jugador, el jugador que viene del lado ciego, que vino hasta los palos, sigue la carrera en diagonal por una posible patada en diagonal al fondo. Pero lo que tratamos idealmente es los 3 del fondo o los 2 y medio del fondo jugar con la pelota. Tratamos de preservar a los dos tipos atrás y si tenemos que subir, el otro jugador cubre este espacio y el jugador del win ciego juega en diagonal acá a cubrir el espacio este. ¿Está claro? Más o menos. Y el wing, cuando sube el wing, digamos, ¿cuándo empieza a subir el wing? ¿Qué referencia tiene para empezar a subir ese wing? La referencia que es clara y tiene que ser instantánea es cuando el 10 carga la pelota o empieza a hacer el pase, ahí ya tiene que subir a acoplarse con la cadena, con la línea defensiva, y en el momento que recibe el centro el tipo ya tiene que estar arriba ocupando ese espacio. Excelente. O sea que el pie se lo va a cubrir el fullback o la apertura, el que esté ahí. Totalmente, el fullback o la apertura esté ahí atrás. Lo que es muy importante y lo que dijimos al principio es, independientemente del lugar que me tengo que ocupar en la defensa, yo tengo que estar conectado y tengo que estar siempre atento a lo que vaya a pasar. Siempre me tengo que estar anticipando a lo que vaya a pasar. Si yo estoy esperando que la pelota esté enfrente mío para actuar, ya estoy tarde. Siempre tengo que estar antes, era el primer pilar que nombramos, y antes quiere decir estar en mi posición, donde tengo que estar idealmente y anticipándome a las posibles opciones que vayan a pasar con el ataque, que son o juegan con la mano o juegan con el pie. Nico, vamos, hay una sola pregunta más que se repitió mucho, en realidad hay 1000, vas a tener que hacer un largometraje para contestar todas las preguntas que hay, pero no hay problema. Hay una pregunta que es una de las cosas que está pasando, que siempre subimos, entonces quieren saber en qué momento controlamos, qué diferencia de números tiene que haber para que controlemos o si subimos en todas. Perfecto. Nosotros, como regla, decimos, siempre subimos y subimos derecho por nuestros andariveles, por eso el tema de marcar espacios y marcar hombre externo para permitirnos subir bien derecho por nuestro andarivel, y subimos fuerte y derecho hasta que ellos sean más 2 jugadores. Aunque sobren 2 tipos, seguimos manteniendo la idea de subir fuerte y derecho. Si sobran 3, control. Si sobran 3, los jugadores que están en el lado externo, que son los que se sienten en inferioridad numérica y que se sienten incómodos, son los que cantan control. Los jugadores de afuera, del lado externo, que serían tercera línea, el centro o el win, en su defecto, depende cómo hayan quedado ubicados, pero son realmente los 3 jugadores que cantan control, y eso quiere decir que seguimos defendiendo igual, pero en vez de defender hombro externo, controlamos de la cadera interna y vamos tratando de llevar al ataque, arriándolo para el lado del touch, y en el momento que nos volvemos a poner en misma cantidad de números, subimos y volvemos a meter presión. Bien. El primero que se lo puso fue la oveja de Carvalho. Está querido. Que onza de extrusión artesanal. ¿Cómo llegás a poner a los jugadores en ese orden? Desde distintos orígenes, debe ser del scrum, del line o de donde sea, ¿cómo hacer que se lleguen a posicionar así? Bien, está muy buena la pregunta. Como siempre, la oveja de avanzada. No, ni hablar, es de avanzada desde hace un montón. Por ejemplo, si salimos desde un line-out de 7 jugadores, el primer lugar donde nosotros empezamos a plantear la defensa es en el aire. Muy bien. En el salto. En el caso de no poder disputar la pelota arriba o que nos gane la pelota, el segundo lugar donde sigue nuestra defensa es en el piso con los forwards.
y ahí tenemos 3 segundos para romper todo lo que tengamos adelante en el caso de que el equipo contrario quisiese generar un mall. Saliendo de lo que es el line-out, que ese sería el line-out, tenemos dos espacios críticos para defender. El primero es la boca del line-out, que sería entre la formación y el touch. Ahí la defendemos con el primer defensor y el jugador que tengamos en la boca del line-out. Esos tienen que estar muy comunicados para cubrir ese espacio. Y en el fondo del line-out, sobre las 15 yardas, defiende el último defensor. El que nosotros llamamos +1 defiende entre las 15, que estas serían las 15 yardas, nuestro primer defensor, que son 4 o 5 metros, lo defiende el +1, y a partir de ahí nos organizamos. Hay equipos que paran el 10 o el tercera línea, defensor todo para afuera, y tratamos de que nuestro win esté más o menos a la altura de las 15 yardas. Si el line es de 7 hombres, donde se produce el tackle, hay un tacleador, un interno, y si el line es de 7 hombres y se produce más o menos entre el line out y nuestro primer defensor o nuestro segundo defensor, hay un tacleador, un interno y circulan los últimos 3 del line out. Y en ese momento ya empezamos a encontrar la distribución que preguntaba Gonza recién. Nos empiezan a quedar los forwards en el medio de la cancha, el 3/4 que tacleó se reposiciona al externo y ahí ya nos queda la distribución. Los gordos, los tercera línea que circularon, centro, win, y del otro lado, los gordos, el tercera línea que ya tenía preestablecido quedarse sobre las 15 yardas del lado del touch, y el 3/4 que tacleó y se vino a reposicionar al abierto. Al ciego, perdón. Excelente, Nico. ¿Está claro? Hay una pregunta, ya que abordaste el tackle, cuando explicaste todos los detalles del tackle, hay un entrenador que pregunta ¿por qué sugerís el tackle a esa altura, al ombligo o a la panza y no a los tobillos? La pregunta primero, está muy buena la pregunta porque tiene varias respuestas. La primera respuesta que le voy a dar es técnica. Nosotros creemos que la parte más fuerte que tenemos en el cuerpo son las piernas. Y las piernas, además de ser fuertes, nos permiten, si usamos las piernas y seguimos avanzando, quitarle tiempo y espacio al atacante. Entonces, en la medida que yo tacleo sobre mis piernas y tacleo sobre mis pies, soy yo el que impongo condiciones y no es el atacante. En el momento que yo me tiro a taclear o me tiro a taclear más abajo, primero, no puedo usar mis piernas porque no tengo un punto fijo donde empujar. Y después, si yo me tiro y estoy en el aire, el que impone condiciones es el que ataca y no soy yo. Por eso decimos de tratar de taclear entre el pecho y la cadera, para tener, y realmente con la espalda derecha poder seguir usando las piernas y seguir empujando. Ese es el primer argumento y más importante para nosotros. Excelente. El segundo, y más importante por una cuestión de seguridad, tuve la suerte de que la UAR me haya mandado al Congreso de World Rugby, que se habló ahora en marzo en Francia, el tema reglas, y todas las reglas y todo lo que viene a futuro en el tema reglamento es que se va a tener que taclear siempre del pecho, de las tetillas para abajo, para evitar lesiones, para hacer el rugby más seguro. Y esa es la segunda explicación lógica que tenemos que tratar todos, de empezar a taclear y de buscar el tackle en ese lugar del cuerpo para poder imponer condiciones y para evitar lesiones también. Buenísimo, clarísimo. Como te digo, el clarísimo lo vengo leyendo uno atrás del otro, lo saco de lo que dicen los entrenadores. Para mí también es clarísimo, pero yo leo lo que dicen los entrenadores. Lo que yo digo no, está bueno, y si no está claro, está bueno que pregunten para aclarar que es la idea de la charla. El otro día, Nico, cuando estuvimos charlando con el Dogo, a pesar de que estuvo bastante cortado, lamentablemente, una pena, en un momento le preguntaron por qué, cuando él hablaba del line, por qué la apertura en la boca del line, y él dijo que el fundamento más grande es a partir del sistema defensivo, no tanto de lo que hacen los forwards. Entonces, acá surge la misma pregunta, por eso